Que primera vez. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Eh, les ha salido la opción que está grabando. ¿Alguien me puede contestar, por favor? Sí, 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 Sí. sale. Muchas gracias, súper lindas. Entonces, el día de hoy vamos a empezar rápidamente y luego vamos admitiendo a los que van llegando. Muy bien. Espero que hayan tenido una hermosa semana y el día de hoy, bueno, vamos a hacer también un trabajo muy, muy bonito, muy interesante. Por favor, yo les pido cualquier cosa, pregunten, no se queden con la duda. La vez pasada tuvimos la intervención de alguno de sus compañeros por algunas preguntas, cosa que me parece genial. Y si algo por ahí no les quedara claro, yo igual les llamo a su teléfono, comprendiendo también que ustedes trabajan, a veces están ocupados y a veces no siempre se puede contestar el teléfono. Entonces yo les llamo una vez y si no me contestan ya, aunque sea luego nos comunicamos eh, por mensaje, por llamada y estamos en contacto. La idea es que ustedes no se queden con las dudas, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar acerca de la comunicación eh, de esta población TEA, pero también vamos a hablar cómo esto se relaciona con la sociedad, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, cuáles son los interferentes. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Que en esta población TEA vamos a encontrar, ¿no? Como característica principal el área social y por ende también el área comunicativa. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar acá que las deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos. Cuando hablamos en diversos contextos, hablamos ya sea familiar, ya sea, ¿no? Con tus pares, ya sea en el trabajo, ya sea en la universidad, en X lugares. Entonces, en la actualidad, ¿no? Vamos a encontrar pues muchas veces, ¿no? Ejemplos muy ilustrativos de situaciones, pero como en toda esta población no hay algo exacto, no hay algo así sumamente preciso que sigue una regla, ¿sí? Entonces nos dice, vamos a encontrar ejemplos, ¿no? Que son no ilustrativos, pero no exhaustivos. Las deficiencias en la reciprocidad social emocional varían, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Veamos, ¿qué es lo que nos dice, no, esta área? De pronto vamos a encontrar incluso TEA en el primer nivel, ¿no? Los que muchos de ellos, su coeficiente intelectual está por sobre de la media, es decir, son chicos cognitivamente muy buenos, ¿no? Pero en la comunicación social hay un fracaso. Les voy a poner un ejemplo vivencial, un ejemplo que seguramente ustedes, los que tienen contacto con esta población, seguramente lo van a ver y ahora más, ¿no? Que van a tener este conocimiento, se van a poder dar cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vamos a suponer un joven, un puber o un niño quiera decir las cosas, se lo va a decir sin filtro, te lo va a decir tal cual, porque ellos no tienen malicia. Ellos no están en el qué dirán y si me critican y no, o por lo menos me reservo. Ellos dicen las cosas tal como lo sienten. Por eso se dice que ellos no saben mentir. En ese aspecto, no te sueltan las cosas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un área social, muchas veces, ¿no? Nosotros estamos
¿no? Si vamos a hablar, vamos a decir algo, primero vemos la situación, las circunstancias, en donde nosotros nos estamos movilizando. Estamos de pronto, ¿no? En un área social, de repente en un cumpleaños, en un matrimonio, etcétera, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues nos vamos movilizando incluso nuestro comportamiento, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con ellos? ¿Qué sucede en esta población? Vamos a suponer que, por ejemplo, están un círculo de amigos, están conversando y uno de ellos llega y dice, ¿no? Oye, mira, ¿te acuerdas de tal personita? Pues ha fallecido su mamá. Y ellos es como que siguen de largo la conversación y el resto, mira, es que no ha entendido que falleció, ¿no? La mamá y tal. O preguntan, es que ellos no captan ese aspecto emocional. Es allí donde entra, ¿no? El entrenamiento a temprana edad en los chicos, no solamente en lo que es la comunicación, sino también el aspecto emocional, para que ellos también aprendan a reconocer. Ahora, muchas veces, no siempre, porque hay profesionales que hacen un trabajo divino, ¿sí? Eh, hacen el reconocimiento o les hacen aprender el reconocimiento de las emociones, pero solamente en figuritas, ¿sí? No está mal, está bien, pero ese reconocimiento tiene que ser por varias vías. Si, por ejemplo, salimos afuera, vemos a una persona molesta, es, mira, Pedrito, el señor está Ahorita molesto. esta chamar. Rocío, ciérrame tu micrófono, preciosa. Entonces, o mira, tal persona está molesta, ¿ve? O está enojada, o está triste. Rocío, tu micrófono. Entonces, ahí le vamos a enseñar al niño. Y no solamente que reconozca sus emociones en otras personas. Es decir, si la persona está molesta, está triste, está enojada, está sorprendido, etc. ¿Sí? Sino también que reconozca esas emociones en su persona. Cuando se frustra, por ejemplo, cuando le decimos espera, porque ellos lo quieren ya, ¿no? Como los niños de las gratificaciones inmediatas, lo quieren ya, ya, ya. Entonces, si bien es cierto el esperar para nosotros, los adultos, no siempre es fácil porque vamos en el carro, queremos llegar ya, o tenemos que hacer la cola de repente para el banco, tenemos que, ya queremos pasar. Imagínense en ellos, la situación es mucho más complicada, es más difícil, ¿sí? Entonces, eh, en estos casos, ¿no? Tenemos que enseñar. ¿Para qué? Para que por lo menos cuando hay una comunicación, esa comunicación en lo posible no fracase. Aumentar ese porcentaje del no fracaso y disminuir ese porcentaje de fracaso. Pero ahora vamos a ver más adelante también hay otras situaciones. ¿Mm? Las deficiencias en las conductas comunicativas, verbales y no verbales utilizadas en la interacción social varían entre una conversación poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal, o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Entonces, veamos. Cuando, por ejemplo, nosotros conversamos, si yo estoy conversando, por ejemplo, con Mariela, con Gilda o con Rocío, mínimamente yo le voy a mirar al rostro. Y ellas también. Yo no puedo decir, hola Gilda, ¿cómo estás? ¿Ve? O voy a estar mirando a otro lado. Porque siempre vamos a buscar el contacto de la otra persona, aunque hay muchas personas que no le gusta mirarte de frente, no le gusta hacer contacto, pero lo normal es hacer contacto con la otra persona, uno para saber si realmente esa persona te está escuchando. Y en estos nenes, no, en esta población no vamos a encontrar eso con mucha facilidad. Es por eso que en los pequeños, ¿no? Cuando se le habla, cuando se trabaja con ellos, le vas a buscar la mirada porque ellos tienden a bajar la cabecita, tienden a mirar a otro lado, entonces si baja la cabecita, levantamos, y si mira a otro lado, ¿no? Con cuidado, giramos la carita para entrenar lo que es el contacto visual.
que dicho sea de paso les va a ayudar bastante en la comunicación expresiva, en el lenguaje verbal y no verbal. Porque cuando nosotros conversamos, es como que yo te digo, ¿no? ¿Te agrada lo que te preparé? Pero te tengo que mirar, pues es como que estuvo delicioso, ¿ve? Entonces hay el aspecto emocional, hay ese lenguaje expresivo, pero también ese lenguaje no verbal, ¿no? Y cuando yo digo, estuvo delicioso, lenguaje expresivo, ¿no? Y cuando muevo la cabecita, afirmando el lenguaje corporal, ¿ve? Por otro lado, las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones varían, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. En el caso de ellos, si por ejemplo no reciben ayuda, no reciben apoyo, como que no les afecta el de pronto de quedarse en casa, y si tienen uno o dos amigos es bastante para ellos. Y si no tienen, para ellos también es normal, el mundo no se les acaba, porque acordémonos que su principal, ¿no? Característica de esta población, pues es el área social, el área del lenguaje, entre otras. Ahora, vamos a encontrar variedad de interferentes, ¿sí? No solamente uno. Y esos interferentes no se van a dar en todos, por favor, ahí sí nos vamos a interiorizar mucho que el autismo está la comorbilidad y que no todos funcionan de la misma manera, ¿sí? Entonces, entre ellos, los movimientos estereotipados, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, están moviendo las manitos o hacen esto, ¿no? Entonces, vamos a encontrarlos, pese incluso que son adultos. Eh, Ahora, en algunos casos no van a pasar desapercibidos, porque la otra persona de pronto que está a su lado va a observar, ¿sí? Es decir, frente a sus pares, a sus compañeros o en el trabajo, colegio, universidad, ¿no? Y otros. Utilización de objetos, ¿no? O habla estereotipada, ¿sí? O repetitivas, las famosas ecolalias, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, hay personas que cogen esas cositas y están ahí, da y da vueltas, ¿no? Y por ahí alguien le pregunta, ¿y para qué coges? Ah, no, es que me relajan, pero no pueden dejar, están da y da vueltas, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, ¿no? La famosa ecolalia, la ecolalia son las frases repetitivas, es como que eh, vamos a ir a un campo de juegos, por ejemplo, y luego te vuelven a repetir lo mismo, te vuelven a repetir lo mismo, te vuelven a repetir lo mismo. Y es, sí, ya te entendí, vamos a ir a un campo de juegos, ¿no? O estas famosas frases idiosincráticas, o sea, las que no solemos pronunciarlos con mucha frecuencia, que solamente ellos suelen hacerlo, ¿no? Con frecuencia. Es decir, expresiones o preguntas inapropiadas. Cuando hablamos de preguntas inapropiadas, ¿no? Es como que de pronto llega alguien que está gordita y le dice, ¿estás embarazada? Dice, no. Ah, bueno, parece embarazada. Y como que de pronto no sueltan eso, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes, no, la barriga grande, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, esa comunicación inapropiada que de pronto la otra persona primero lo piensa, ¿no? Pienso, analizo, hablo, pienso, analizo, siento, lo pienso, analizo, actúo. Ellos no, o sea, sin filtro. Por otro lado, ¿no? Aparte de las preguntas inapropiadas, es el problema a nivel de comprensión social. Es decir, muchas veces o en algunos casos no se dan cuenta la molestia que pueden causar en su entorno con esas preguntas inapropiadas. Ellos simplemente lo hacen porque así lo sienten, ¿sí? En ocasiones hacen uso de expresiones o preguntas fuera de lugar. ¿Mm? Vamos a ver ahora la clasificación por grados. En este caso, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, el grado 1.
que necesita ayuda, ¿no? Las deficiencias de la comunicación social causan problemas importantes de funcionamiento, ¿no? Eh, y dificultad para iniciar interacciones sociales y comunicativas con respuestas atípicas o insatisfactorias a la apertura social de las otras personas, ¿sí? Entonces, en este caso, si bien es cierto, en el grado 1 vamos a encontrar chicos que no tienen problemas para hablar. Su lenguaje es bastante fluido. No tienen al de repente o no han tenido que ir a terapia de lenguaje como otros niños. ¿Cuál es el problema acá? El problema de pronto es que no saben manejar esa comunicación. O, en el caso de niños, si la profesora dijo algo, como ellos entienden las cosas, las situaciones, ¿no? De forma literal, ellos se quedan en eso y les cuesta al de repente salir, ¿no? De ese espacio y muchas veces, no siempre, o en algunos casos, tienden a tener esa conducta errática. Ejemplo, eh, una vez en un colegio que yo estaba trabajando, la profesora tenía un niño que era autista, ¿no? A nivel cognitivo no había problema. Entonces yo le pregunto y le digo, Miss, ¿usted maneja esta población TEA? Y me dijo, ah, sí, sí, yo tengo capacitación, yo lo manejo, así que no se preocupe, no necesito, no en ese aspecto, pero cualquier cosa, si yo necesito, yo le llamo. ¿Segura? Sí, sí, sí. Bien. Cualquier cosa, llámeme, por favor, si no lo puede manejar, yo le explico o en todo caso le ayudo. Ha pasado una semana, si no me equivoco, y ese colegio tenía 3 niveles: primer piso, segundo piso, tercer piso. ¿Eh? Y comenzó a llover. Entonces la profesora dice que le había dicho, chicos, no van a salir a recreo porque está lloviendo a cántaros. ¿Sí? Y este niño salió rápido, al parecer la profesora no se dio cuenta, y se subió al muro que estaba en la segunda planta, y cuando yo lo veo, estaba así. Y le digo, ¿qué estás haciendo ahí? Cuéntame. Y me dice, estoy mirando, ¿no? ¿Cuándo van a caer los cántaros? ¿Cántaros? ¿Cómo así? Es que la profesora dice que está lloviendo a cántaros y que por eso no vamos a salir a recreo. Así que yo quiero ver los cántaros. Ya. ¿Qué te parece si bajas y miramos los cántaros de acá? Porque en ese momento uno no se puede poner a discutir en eso, no, que no existen los cántaros, porque cualquier movimiento, sí, primero hay que poner, ¿no? A la persona a buen recaudo. Entonces, bájate, por favor. ¿Y qué te parece si miramos de acá los cántaros? Y me decía, ¿por qué no subes? Le digo, bueno, lo que pasa es que yo no puedo subir, pero déjame y lo intento. Obviamente me hacía que no podía subir. Digo, ya ves, yo no puedo subir, pero ¿qué te parece si tú intentas bajar? Y yo creo que tú eres mucho más ágil que yo. Y se bajó. Y le digo, mira, lo que la profesora te quiso decir era que la lluvia, ¿no? Baja en cantidad. Me decía, no, pero yo quiero ver los cántaros, porque la Miss ha dicho que hay cántaros. Entonces, en ese caso, ¿no? Por ejemplo, se tiene que tener mucho cuidado, más aún cuando son niños. Para ellos, la comunicación tiene que ser clara, tiene que ser precisa y siempre buscar el contacto social y, si es necesario, volver a recalcar. ¿Me entendiste lo que te dije? Vamos a hacer tal cosa. ¿Está bien? ¿Lo entendiste? A ver, repíteme, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, es perfecto. Muy bien. Entonces, eso vamos a hacer. Eh, ¿Para qué? Para que nosotros, ¿no? Ustedes que están entrenados, que están entrenándose en esta área, ustedes estén seguros
que la otra persona del otro lado ha recepcionado de forma efectiva, de forma eficaz, de forma óptima el mensaje que ustedes están mandando. Sino cómo ustedes no se pueden asegurar, cómo ustedes se pueden dar cuenta que la otra persona les está entendiendo. ¿Cómo lo pueden saber? Tienen que preguntar. ¿Me entendiste? Seguro. ¿O quieres que te lo vuelva a explicar? No hay problema. Si quieres, te lo vuelvo a explicar. Y explican de repente de otra manera. Pero siempre ahí ustedes también utilicen el pienso, analizo, hablo. Es decir, van a tratar de utilizar palabras sencillas, cortas, pero entendibles. Porque si ustedes también le dan un sermón a la otra persona, incluso siendo adulto, por ahí va a haber cosas que se les va a pasar y también ustedes de pronto van a pronunciar, decir palabras que de repente la otra persona no lo va a entender y como ellos entienden todo de forma literal, va a haber confusiones. ¿Sí? Si vamos a ir a un paseo, vamos a un paseo. Es decir, las bromas, que muchas veces lo llamamos de doble sentido, con ellos no va, en ningún momento, porque lo que vas a crear allí es un estado de crisis, de ansiedad, que no te va a comprender, que no te va a entender. ¿Ven? ¿Y nosotros queremos eso? No, nosotros queremos que la información sea clara y que nos entienda y que no haya lugar a duda. ¿Sí? Ahora, cuando decimos puede parecer que tiene poco interés en las interacciones sociales o que simplemente no está interesado en la información que el otro está dando. Esto también se da con frecuencia. Es decir, la otra persona es como que, oye, mira, me está pasando esto y como que la otra persona, en este caso, ¿no? Si es autista, te va a mirar. Y no vas a esperar pues una respuesta, oye, sí, mira, no te preocupes, todo te va a salir bien, te va a salir genial, tú dale para adelante. De repente no va a haber esa reciprocidad, pero no es porque la persona sea mala o la persona no lo quiera hacer, no tiene esa habilidad para hacerlo, ¿sí? Ahora, por otro lado, la inflexibilidad de su comportamiento causa una interferencia significativa con el funcionamiento en una o más contextos. En este caso, no siempre se van a ajustar a las actividades con facilidad. Y acá me hace eco a lo que Patricia, ¿cierto? La vez pasada comentaba, decía, a ver, voy a repetir tu frase. em, ¿Cómo hacer que en este caso el niño disfrute de las actividades? Porque creo que iban a ser dos actividades y como que no disfrutaba la primera porque estaba pensando en la segunda. Ya. Si tú obviamente haces eso con cualquier otro niño que no sea de la población TEA, no hay problema. Aunque los niños chiquititos, no necesariamente que lo sean, son iguales. Tú le dices a inicio de semana, ¿sabes qué, hijito? El fin de semana nos vamos de paseo, nos vamos esto, y no te dejan toda la semana, te cuentan hasta los días. Y en la población TEA, peor. Sí es cierto que a ellos se les tiene que decir las cosas con anticipación, pero ¿cuándo lo dices? Cuando estás terminando la primera actividad, ¿ve? Vas terminando la primera actividad y ahí como que recién vas soltando la otra información. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás cansadito? ¿Cómo están esos ánimos? ¿Qué te parece si ahora nos vamos a tal lugar? ¿Qué te parece? No lo sé. Si tú quieres, vamos. ¿Ve? Y le das un espacio. Sí, dime. A, a mí lo que me pasa es que el papá le da toda la información antes que yo llegue. Mm, Entonces, como tiene programado todo el día,
yo ya llego y ella sabe lo que va a desayunar, qué sigue después, que capaz que yo no lo sé, y ella me cuenta lo que va a hacer en todo el día. Entonces, por eso yo pienso que a veces no disfruta lo que está haciendo, porque el papá es el que le adelanta todo. Y el Ya. nene tiene mucha memoria. La vez pasada me pasó que el padre tenía un turno a médico de acá a 3 meses y el día del turno me dice, no, hoy papá se va al médico. Y yo no lo sabía. Y el padre se había olvidado. Y cuando llegamos a la casa, le digo, ¿vos te vas al médico? Me dice, ¿vos cómo sabes? Le digo, me lo dijo Bauti. Me dice, pero se lo dije hace 3 meses que me iba al médico. Tiene muchísima memoria. Y con respecto a lo que estabas diciendo de recién de hablar y de hacer los chistes, yo la vez pasada, yo soy chiquita, mido 1,53 m, y él ya está más alto que yo. Entonces yo le dije, ay, Bauti, no crezcas más, le digo, porque me vas a dejar muy petiza. Se puso a llorar y dijo, yo quiero crecer, yo quiero crecer. Y yo le dije, no, era una broma, era porque yo soy peticita, le digo. Y si vos seguís creciendo, yo ya no te voy a poder ni hablar, le digo, estás muy alto. Y él lo tomó literalmente de que yo no quería que él crezca. O sea, Sí, yo todo esto voy tomando como ejemplos y lo comento con los chicos para que sepan que sí, que realmente es así. Uno cree que está haciendo una broma o un chiste y ellos lo toman literal. es cierto. Sí, definitivamente. Claro. Gracias, Patricia, súper linda. Miriam. Buen día. Bueno, es muy interesante lo que mencionás, porque en mi caso nosotros teníamos, soy profesora de arte, y en el tema de las horas de clases, por ejemplo, si es cierto lo que decís, que eso si se le avisa con anticipación es como que ellos están esperando todo el tiempo. Me pasó una vez con Bautista, también se llamaba el chico, se llama, mejor dicho, él no terminó sus actividades de matemática y yo fui a buscarlos ya al grupo, por supuesto, completo de clases. Y cuando me vio a mí, él sabía que ya era la hora de clases de arte, y es como que él, no sé, le dio mucho enojo. Entonces es como que empezó a gritar, a pegar el pizarrón, o sea, se puso agresivo, Mm, porque es como que no terminó la actividad que correspondía a horario, pero él ya sabía que llegó la hora y que también quería ir a arte. Y eran dos cosas juntas, entonces fue todo un acontecimiento para él, como que frustrante de que no terminó matemática y ya él tenía que estar en plástica. Entonces, así como decimos, sí, con mucha eso es. paciencia, explicándole, bajándole, o sea, esas emociones que él recibió como de frustración, porque no terminó no terminó las áreas de matemática. Entonces fue como algo que, Fue porque todo un le causó tema. enojo directamente, sí, le causó mucho enojo, empezó a pegar hasta el pizarrón. No, Entonces ellos nosotros sí tienen una nos conducta corrimos. errática, pues, ¿no? Claro, entonces nos corrimos un poquito, dejamos que él haga eso un ratito, como para que saque su ira, y después le empezamos a explicar, así como vos decís, pero ¿qué te parece? Sí, dejamos un momento lo de matemática, vamos a arte, nos divertimos un rato, después volvés, las actividades de matemática te van a estar esperando todavía y vos lo terminás, ¿te parece? Y bueno, así es como que Lo pudo pudieron irse manejar. tranquilo, sí, Sí, pudo irse tranquilo a hacer las actividades plásticas de arte. Y bueno, pero sí en un momento es como que se exaltó muchísimo. sí. Miriam, lo que pasa es que en este caso, pues los chicos hacen mucha ansiedad. ¿Mm? Muy bien, Sí, vamos a ver qué les parece el grado 2. ¿Sí? En el grado 2, miren, necesita ayuda notable, ¿no? Presenta deficiencias bastante notables en las aptitudes de comunicación social, verbal y no verbal. Problemas sociales obvios, incluso con ayuda. Inicio limitado de interacciones sociales y respuestas reducidas o anormales a la apertura social de otras personas. La inflexibilidad de su comportamiento dificulta para hacer frente a los cambios y a los otros comportamientos restringidos repetitivos. Resultan con frecuencia evidentes para el observador casual e interfieren en el funcionamiento en diversos contextos. Ansiedad, dificultad para cambiar el foco, ¿no? De la acción. Entonces, con ellos, sí, en definitiva, como que acá ya ustedes ven que está más acentuado.
acá sí hacen sus crisis, se tiran, ¿no? Esas conductas erráticas con mucho más frecuencia. Y imagínense ellos también en su mundo, ¿no? En la cual pues sienten que de repente nosotros no lo entendemos, no lo escuchamos, y es como si se dan cuenta, es como si estuviéramos hablando dos idiomas diferentes, ¿no? Donde ambos, por un lado, tratamos de llegar a ellos y por otro lado, no esa, no, digamos, llegada, ¿no? Ni de ellos a nosotros, ni nosotros hacia ellos. Pero lo importante acá es siempre actuar con empatía, con paciencia. Escucharon a Miriam cómo decía las cosas tan suaves. Mira, primero hacemos esto y luego hacemos lo otro y luego hacemos lo otro y las clases ahí te van a estar esperando. Entonces, ellos, eso también les calma a ellos, ¿sí? Ahora, el grado 3, vamos a ver acá, sí, la situación está mucho más acentuada, ¿no? Necesitan ayuda muy notable. Las deficiencias, ¿no?, graves de las aptitudes de comunicación social, verbal y no verbal causan alteraciones graves del funcionamiento, un inicio muy limitado de interacciones sociales y una respuesta mínima o en algunos casos nula. Ellos sí, eh, para que te hagan el contacto visual un poco dificultoso, pero si lo exiges, seguramente por allí de forma mecánica te van a responder, ¿sí? Es decir, ellos sí tienen dificultades a la apertura social de las otras personas, la inflexibilidad del comportamiento, ¿no? La extrema dificultad para hacer frente a los cambios y otros comportamientos que se ven severamente afectados y en algunos casos con un lenguaje expresivo pobre. ¿Sí? Acá sí vamos a encontrar otras situaciones mucho más marcadas y obviamente incluso acá vamos a encontrar casos de niños, jóvenes, adultos, que no solamente está pues el autismo, sino en algunos casos está en lo que es la trisomía 21, los niños síndrome de Down, encontramos niños incluso con epilepsia, ¿no? Encontramos los casos hipotónicos bastante severos, ¿no? Encontramos también, por ejemplo, los niños, ¿no?, con problemas conductuales muy acentuados y en algunos casos hay niños que incluso, por ejemplo, no pueden caminar. A veces se les encuentra en silla de ruedas y para ellos les irrita mucho de repente, por ejemplo, cuando se hacen sus necesidades fisiológicas y no los cambian, ¿no? A veces se hacen yayita y eso suma a la dificultad que ya tiene. De pronto, por más que tenga un apoyo, de repente el tiempo no es suficiente, ¿sí? Entonces, con ellos es un trabajo más extenuante. Yo leí por ahí un artículo, no sé si de repente ustedes también lo han leído, que en verdad estaba bastante fuerte, donde una señora decía que había criado a su hijo con autismo y que tenías y que era, ¿no? Un joven Down, y ella decía, ¿no? Hubiese querido que nunca nazca. Entonces como que sonó bastante fuerte eso, ¿no? Y, y le preguntan el por qué. Y ella decía, mi hijo depende mucho de mí, porque no puede hacer muchas cosas. ¿Qué va a hacer el día que yo me vaya? ¿Qué va a hacer de él? ¿Quién lo va a ver? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién le va a tener esa paciencia? ¿Quién lo va a soportar su crisis? ¿Quién la va a tolerar? Y esto también es una de las preguntas que aqueja a muchos padres de familia. Es, ¿qué va a ser de mis hijos o de mi hijo con esta situación después que yo no esté? Entonces, no solamente nos quedamos, ¿no?, con que el padre es intolerante, el padre se pone ansioso, la mamá se desespera, pero ¿por qué se preocupan? Si está en cuidado, si lo están apoyando, porque una cosa es, por ejemplo, atender a un niño que tranquilamente hace su berrinche, ¿no? Tiene un problema de conducta, lo cargas, lo tratas de calmar, pero a un adolescente, a un puber ya no lo puedes cargar. Como decía Patricia, ¿no? Ya no sigas creciendo porque ya yo me voy a caer petiza, tú estás más grande que yo, ¿verdad? Entonces, eso vamos a verlo
con mucha frecuencia, ¿sí? Muy bien, nos vamos a quedar acá con la grabación. Van a salir y van a volver a ingresar, ¿sí? Con el mismo Zoom, ¿ya? ¿Listo? Vamos a ver acá.